La verdad es que si pienso en lo que he escrito, creo que el escritor es mal doctor de sí mismo. Debería definir la forma en que veo la literatura, pero quizá tampoco eso sirva para explicar mis libros. He intentado, por ejemplo, mostrar una perspectiva no previsible del ser humano, entregarle al lector una calle para repensar la realidad, ofrecerle quizá una saludable sátira, pero creo que eso son cosas que uno quiere proponer en los libros, no lo que realmente hay en ellos. Por tanto, creo que al final uno siempre habla de un espejismo cuando habla de su propia literatura. Si pienso en mi infancia, por ejemplo, los primeros libros, quizá el recuerdo más intenso que tengo es de muy niño haber leído uno de los pocos libros de poesía que había en mi casa, El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, una edición de bolsillo muy manoseada, recuerdo. Y la sensación de estar leyendo esos poemas y de no entenderlos, pero se me reveló algo más importante, y es que las palabras podían ser música. Ahí, cuando comprendí que la literatura podía ser otra cosa, en primer lugar, que había un camino distinto para llegar y no he dejado de leer poesía. Y luego también, por ejemplo, La llamada de los salvajes, ¿no? Que también me entregó esa posibilidad de ingresar en lo real de una forma distinta. Creo que a partir de ahí no he dejado de leer, ¿no? Y todo eso me ha incitado a mi patología de lector. Pero en realidad esos no son libros que me hayan llevado a la escritura, sino a la lectura. Los libros que me llevaron a escribir pues, podría ser La precisión de Babel o de Monterroso, Rulfo, mucho tiempo después, Zbigniew Herbert o Charles Simic. Eso es algo que sucedió después, digamos, de esas primeras lecturas. No hablaría de unos autores. Para mí no hay unos libros imprescindibles, digamos, y totalmente necesarios. No ha habido solo unos libros imprescindibles a lo largo de todos los años. Si pienso cuando tenía 15 años, quizás sería La realidad y el deseo de Cernuda, o serían ficciones de Borges. Cuando tenía 18 podían ser Pessoa, o podía ser seguramente Cortázar, pero con 35 eran Walcott y Simic o Herbert. No sé. Es algo que, digamos, no hay unos pocos libros imprescindibles, sino una multitud de libros imprescindibles a lo largo del tiempo. Hoy, por ejemplo, por recomendarle algo a quien le interese, me parecen libros imprescindibles, por ejemplo, Un minuto de retraso sobre lo real, de Abbas Beydoun, o Todo lo que tengo lo llevo conmigo, de Herta Müller. Me parecen libros totalmente necesarios. Bueno, aquí tengo que ser heterodoxo, si me lo permite, si es que para mí los libros son una conversación, son una voz. Por lo tanto, no siento esa necesidad. Cuando quiero preguntarle algo a un escritor, y muchas veces yo tengo un trato casi como si fuera un trato quizá que se puede considerar demente, pero es un trato de amistad casi o de compañía, cuando hago una de esas preguntas, me basta abrir un libro para encontrar la respuesta. Bueno, para mí la fotografía sí es un medio esencial, o lo ha sido, para impulsar la escritura, especialmente de la poesía. Porque siento que en una fotografía se da algo que concuerda perfectamente con lo poético, que es un instante que te entrega un pasado y te entrega una posibilidad de futuro, y eso es una relación directa para mí con lo que busco en literatura. Los elementos, por ejemplo, de conmoción compartida que trae la fotografía, los relaciono muy directamente con mi escritura. Siento que la literatura, la mejor literatura, no tiene que adaptarse nunca al lector, y que no se ha adaptado nunca en realidad. Creo que la literatura, crear por medio de las palabras, es un ejercicio que conlleva enfrentarse al lector muchas veces, como decía Kafka, incluso tirarle tierra a los ojos si es necesario, es discutir sus convicciones, es llevarle la contraria, es quitarle la razón. Eso es lo que busco en realidad como lector y lo que intento ofrecer cuando escribo. Diría que la literatura es lo contrario de la especialización. Es casi algo que rema contra esa tendencia. Y pongo un ejemplo sencillo. Piensa en alguien que solo escriba en un género, por ejemplo en el aforismo, o que solo escriba poesía. Parece algo muy específico y muy concreto. Sin embargo,
Un escritor está condenado a tratar los temas esenciales del ser humano y eso es una materia infinita, por lo tanto está condenado a no ser un especialista en nada. Un escritor cuando empieza, para mí fueron útiles los premios literarios porque me permitía acceder a ciertas editoriales que de otra forma no podía acceder y porque te permite sobrevivir a veces. Pero más allá de eso no tiene ningún valor literario y lo digo como alguien que seguramente en el futuro se tendrá que presentar a algún premio literario también, por la razón que fuera, pero que un premio le haya sido otorgado a un libro no significa que ese libro tenga valor alguno. Tengo muchos proyectos, pero no tengo una idea de escritor, no tengo como un horizonte. Pienso en cosas muy concretas, muy específicas, cómo resolver un poema, en cómo cerrar un ensayo, en cómo terminar cierto relato, pero no tengo una idea genérica de lo que debo ser. Creo que eso es algo como ajeno a mi trabajo. En realidad, lo único que hago es dejarme llevar por mis obsesiones, esa sería la mejor definición. Es algo puramente patológico, si quieres. El diario, como género moderno, no es demasiado conocido, aunque ha tenido, sobre todo en el ámbito hispánico, cierta relevancia en los últimos años, a partir sobre todo de la literatura de Trappier, de García Martín, etc. Pla, por ejemplo, que fue un gran defensor. Pero en realidad es un género atractivo porque te permite acercarte a cualquiera de los géneros. Puede ser poesía, puede ser ensayo, puede ser una reflexión de literatura de viaje, y este libro en parte también puede ser eso, es una crítica cultural, es algo de antropología. Bueno, es muy abierto y eso a mí como escritor me atraía, ¿no? Bueno, yo diría que empecé siendo un poeta que creía y que en buena parte cree que la poesía tiene que ser un medio para darle voz a los otros. Y eso conllevaba por lo menos el hecho de ser heterodoxo dentro de la tradición, al menos en este país, porque había pocos ejemplos de ese tipo. La línea mía era muy cercana a Pessoa, por ejemplo, y por otro lado al monólogo dramático. Y ese sigue siendo en buena parte, es decir, la culminación de eso seguramente es el libro de Fabio Monte, que es la intención de crear un personaje que a su vez crea su propia literatura. Creo que la poesía, por decirlo de forma general, lo que yo quiero poner ahí tiene que ver con mi idea de la poesía, que en el fondo es un medio para compartir con el lector una reflexión que no sea previsible sobre la realidad, ¿no? Que vaya más allá de lo natural, de lo manoseado, de los lugares comunes. No, teatro no. Es verdad que he escrito algunos relatos puramente dialogados. Se podría decir que eso es teatro. Me atrae mucho el teatro como lector. Y, por ejemplo, en el libro que estoy ahora terminando hay un relato que es prácticamente teatro. Es un diálogo sin intervención de ningún narrador. Eso es lo más cercano que he hecho al teatro, que no es un género al que me haya acercado demasiado como autor. Ajeno me despierto y nunca me encuentro en el espejo de mi calle. Por eso me olvido de mí y respiro en todo cuanto no soy. Debo ser aquel ladrón que fatiga sus horas circulares en la esquina, el anónimo lector de aquel diario o el profesor que pasea sin rumbo. Respiro en ellos, me desatiendo, los invento y los sueño. Soy ellos sin dejarme nada en el esfuerzo. Me olvido de ser para ser feliz en ellos. No importa si me voy, pues todo cuanto soy en ellos quedará, naciendo a cada paso.